El primer módulo, como decía, es el módulo de narrativa audiovisual. Lo que vamos a ver básicamente es en qué consiste el lenguaje audiovisual, que es un lenguaje particular, obviamente, para crear productos audiovisuales, y las reglas un poco que se aplican dentro del lenguaje audiovisual, la nomenclatura que se utiliza, bueno, pues un poco todo esto, ¿no? Al final, como os digo, el lenguaje audiovisual es una traslación, como puede ser el lenguaje oral o el lenguaje escrito, contiene una serie de normas que básicamente sirven para entendernos, ¿no? Es verdad que llevamos un siglo viendo imágenes y ya casi todos damos por hecho o somos como especialistas en el audiovisual porque somos espectadores. Esto tiene la particularidad de que además de ser creadores, en este caso, que vaya a ser vosotros, todos somos espectadores de audiovisual y conocemos muy bien el lenguaje, lo tenemos muy integrado, pero como creadores sí debemos conocer un poco cuáles son las normas que rigen la creación de este lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, normalmente lo que se dice es que la unidad mínima de significado en audiovisual es el plano, ¿no? Que yo creo que esto lo hemos escuchado todos, ¿no? De un plano, ¿no? ¿A qué hace referencia un plano? Pues hay como dos ámbitos. En grabación, un plano sería desde que nosotros activamos la grabación de la cámara, desde que le damos al rec hasta que cortamos la grabación. Eso es un plano audiovisual en grabación. En edición, el plano sería cada corte de vídeo, ¿vale? Hay una imagen, pasa otra imagen, pues cada vez que cortamos de una imagen a otra, estamos pasando de un plano a otro, ¿vale? Creo que es muy fácil de entender porque todos vemos a diario millones de planos, pero bueno, voy a compartir pantalla de nuevo para ver un pequeño ejemplo, para ir viendo cómo van cambiando los planos. Comparto pantalla. Vale. Esto sería un plano. Vamos a pasar un poco al grafismo. Esto es un plano, esto es otro. Esto es un plano. Esto es otro. Bueno, creo que era fácil de entender y que queda claro, ¿no? Que no tenemos mucha duda con esto. Cuando hablamos de plano, hay muchas tipologías de plano. Dependiendo de a qué hagamos referencia, pues si estamos hablando del encuadre, del movimiento que hace el plano, de si el plano, el punto de vista desde un sitio o desde otro, hablamos de diferentes tipos de plano, ¿vale? A nivel de encuadre, también creo que todo esto que vamos a comentar ahora, un poco cultura popular, lo vais a conocer y os va a sonar, a lo mejor no con una definición exacta, pero bueno, creo que se va a entender. Es importante también todo esto que vamos a comentar porque a la hora de entendernos entre los que creamos vídeos, que vosotros vais a crear vídeo ahora, hay que utilizar una terminología común, obviamente, porque si no sé, si yo digo, oye, pues vamos a hacer he pensado que puede quedar más bonito un plano medio. Si los dos no sabemos a qué nos estamos refiriendo con un plano medio, pues tenemos un problema, ¿no? Esto es como en todos los ámbitos, tenemos que utilizar una terminología que todos controlemos. Entonces, en función del encuadre, podemos establecer diferentes categorías de plano. El encuadre es, obviamente, lo que entra dentro de la imagen y esta referencia se hace con respecto al tamaño que ocupa el personaje dentro de la imagen, ¿vale? Cuando hablamos de encuadre, establecemos desde un gran plano general. Voy a ir si quería compartir de nuevo para ir viendo ejemplos concretos de esto. Vale. Bueno. Cuando hablamos de un gran plano general, es un plano general, que un plano donde se ve el entorno y ni siquiera ubicamos a la persona que aparece ahí, ¿vale? Podría estar en miniatura en algún punto del entorno, pero no tenemos por qué hacerlo. Es un plano como de situación, de dónde estamos, encuadrado. El siguiente sería el plano general, que es un plano donde también el entorno tiene bastante importancia, como veis, pero aquí ya sí tenemos que localizar de una manera fácil visualmente la figura del personaje, ¿vale? Esto sería un plano general. Luego tenemos lo que se llama plano entero, que es un plano, en referencia al cuerpo, un plano completo, donde la figura de pie a cabeza prácticamente cubre el encuadre, aunque todavía obviamente vemos un poco de entorno. Otro tipo de plano en función del encuadre es el plano americano, que es el que corta al personaje aproximadamente por las rodillas, ¿vale? No sé si este plano se llama plano americano o plano tres cuartos. El hecho de que sea en el plano americano, no sé si sabéis de dónde viene, si alguna vez os han contado esta historia. Ni idea. Bueno, pues esto viene de cuando surge el género del western en el cine. Normalmente no se utilizaba nunca este tipo de plano, pero claro, para permitir que se viera la pistola, la cartuchera de los vaqueros,
era un plano que era interesante porque permitía cortar al personaje y ver la cartuchera. Entonces, por eso se conoce como plano americano, porque corta justo por la rodilla y más o menos permitía ver la pistola. Luego este es el plano medio, que es si el sujeto se corta por la cintura. El plano corto, que sería un plano más o menos a la altura del pecho. Primer plano, que es el plano del rostro. Y el plano detalle, que puede ser un plano de un pie, como vemos en este caso, puede ser una mano, puede ser un objeto, un reloj, lo que sea. Ese sería el plano detalle, ¿vale? Entonces, esa es la nomenclatura que utilizamos con los planos en función del encuadre. Esto, como digo, es una forma de entendernos entre nosotros. No vamos a entrar en polémica, ni normalmente se entra en polémica sobre si el plano medio exactamente corta por la cintura, un pelín más abajo, un pelín más arriba, ni tampoco nosotros vamos a ser tan puristas cuando hagamos una presentación de decir, no es un plano medio lo que ha hecho, porque está 10 milímetros por encima de la cintura. Es una forma de aproximarnos a eso, un lenguaje que podamos manejar todos para crear imágenes. Esto sería en cuanto al encuadre. En cuanto a la angulación de la cámara, bueno, un pequeño inciso. Todo esto que vamos a ver de la tipología de los planos, realmente las imágenes, al ser un lenguaje, cuentan cosas. No solo lo que hay de contenido de la imagen, sino la forma en que tomamos las imágenes manda un mensaje. Eso creo que ya a todos nos suena, ¿no? Todo tiene una intencionalidad. Entonces, tanto los encuadres como la angulación, que es lo que vamos a explicar ahora, el que la cámara se mueva o no se mueva, aporta un significado a la imagen que estamos viendo más allá del contenido. Hay una frase que resume todo este espíritu de Jean-Luc Godard, que no sé si habéis escuchado alguna vez la frase, que es que el traveling es un acto moral. O sea, que es un poco exagerado en su mística no audiovisual, un poco su faceta mística, pero realmente lo que quiere decir es que todo lo que hacemos está dando un significado a las imágenes. Entonces, si yo coloco la cámara un pelín más baja, un pelín más alta, estoy expresando algo. De hecho, también supongo que sonará el tema de la comunicación política, por ejemplo, a nivel audiovisual, ¿no? Está muy cuidada no solo en la forma, en la estética y demás, sino también en la posición de la cámara. O sea, la cámara tiene que estar a una altura concreta porque bajarla o subirla ya está dando una serie de connotaciones a la imagen que los espectadores muchas veces, sin entender de este tipo de cosas, son como cosas que tenemos ya muy asumidas, pero subir la cámara un poco y el personaje ofrecerlo desde arriba, estamos, por así decirlo, empequeñeciendo su figura. Si lo enseñamos en contrapicado desde abajo, estamos engrandeciendo su figura. Son pequeñas cosas que, bueno, algunas son más evidentes, pero que siempre lo que importa es el concepto de que con lo que hacemos con la cámara estamos expresando también, aparte de lo que se vea en la imagen, ¿vale? Precisamente hablando de esto, el tema de la angulación de la cámara, lo normal siempre es colocar la cámara a la altura de los ojos. Sobre todo son vuestras presentaciones. La idea es que si ponéis la cámara sobre un trípode, si vosotros vais a estar sentados, la cámara se coloca en una posición horizontal. Imaginaos que tenemos un nivel de estos de albañil, ¿no? Pues la cámara completamente horizontal a la altura de nuestro ojo. Si no lo hacemos así, pues entramos en una categoría de plano que, en caso de ser, por ejemplo, un plano completamente desde arriba, cosa que no vamos a hacer una presentación en principio, sería un plano cenital, creo que se entiende bien. Completamente desde abajo se llama plano nadir, es lo contrario al cenital. Luego está el plano picado, que es lo que os he comentado, que la cámara se sitúa por encima del sujeto, entonces vemos al sujeto como desde arriba. Y el plano contrapicado es el contrario, la cámara se sitúa por debajo de la mirada del sujeto y vemos al sujeto desde abajo, ¿vale? Esto tiene, como he dicho, una serie de connotaciones y está expresando algo sobre el contenido de la imagen. En función del punto de vista, tenemos dos tipos de plano. El plano objetivo, que es el normal, el que vais a hacer vosotros en vuestras presentaciones, que es un punto de vista de alguien indeterminado, en este caso la cámara, que se identifica con el espectador, ¿no? Y el plano subjetivo, que es cuando la imagen que estamos mostrando se identifica con un personaje o una persona. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Ahora pondremos ejemplos de todo esto que estoy comentando, pero bueno, creo que se entiende fácil. En cuanto a los movimientos de la cámara, el primero que vamos a establecer, que el primer tipo de plano en función del movimiento de la cámara es la panorámica, que creo que esto también os sonará. No confundir con muchas veces decimos, vamos a hacer una fotografía panorámica. La fotografía panorámica es una fotografía como de paisaje, que es donde se ve todo, ¿vale? La panorámica en vídeo es un movimiento sobre el trípode en horizontal o en vertical, ¿vale? La cámara, sobre su propio eje, se mueve en vertical hacia arriba o hacia abajo o en horizontal de un lado a otro. ¿Esto sonaba o no sonaba? Más o menos, bueno.
Bueno, pues es un movimiento panorámico. El movimiento de zoom, que eso sí supongo que lo conoceréis más, es un movimiento donde la cámara, sin moverse del sitio, con un dispositivo óptico, se acerca a las cosas o se aleja de las cosas. ¿Vale? El zoom de toda la vida en televisión, de la época de la Farol, Telecinco, que se utilizaba mucho, ahora está bastante... estaba muy de moda en cierta época, se pasó la moda y de hecho era como un tipo de movimiento que era bastante desagradable, desapareció, por así decirlo, del ámbito visual y ahora se está recuperando con cierta nostalgia y aire un poco retro el uso de ese tipo de movimiento. Es un movimiento realmente un poco extraño porque todos los movimientos que nosotros expliquemos, vamos a explicar, son movimientos que se identifican con cosas que el ser humano, con nuestra visión, puede hacer realmente físicamente, pero el zoom no puede hacerlo, claro. Nosotros, no sé si vosotros alguno puede, si alguno puede, creo que en vez de la docencia puede buscarse la vida por otro lado. El acercarnos visualmente a un elemento lejano y ponerlo en primer plano, eso no podemos hacerlo. Entonces, que la cámara lo haga es como un efecto extraño fisiológicamente hablando, por eso causa cierto rechazo. De hecho, en la cámara que vosotros tenéis la facultad, que son las cámaras de fotografía que graban vídeo, no se puede hacer ese tipo de movimiento. Luego cuando veamos la cámara lo explicaremos. Podemos hacer un zoom, pero un zoom que es muy brusco, no es un zoom suave, no podemos hacer ese movimiento para utilizarlo en la imagen. Simplemente para cambiar un poco, sí, acercarnos y volver a grabar un plano más cercano, pero no en vivo. No podemos hacer ese movimiento de zoom en vivo. Otro tipo de plano es el traveling, que es el desplazamiento de la cámara físicamente hacia adelante o hacia atrás, hacia los lados, ¿vale? Eso no es un zoom, porque en el zoom la cámara se queda quieta y es un sistema óptico el que se acerca. En el caso del traveling la cámara se mueve. Ahora lo veremos en un ejemplo, lo habéis visto 10 millones de veces. Pero eso, la cámara moviéndose físicamente para a cualquier dirección, eso es un traveling. Y eso sería todo lo que... Hay algunos más, pero no vamos a entrar en muchas complicaciones, lo que se refiere a movimientos de la cámara. Otro tipo de plano, por una categoría así un poco más extraña ya que se salen de lo habitual. Bueno, pues estaría el plano secuencia. No sé si os suena esto del plano secuencia. ¿A qué os suena esto del plano secuencia? Nadie de... Salvador, a que no se corta ninguna toma desde el principio hasta el final, ¿no? Efectivamente, es un plano de una duración no habitual. O sea, normalmente estamos acostumbrados a todos los productos audiovisuales que vemos y hoy en día muchísimo más, que los planos duren X tiempo, en este caso hoy en día casi un plano de más de 2 segundos, es difícil de tolerar por un espectador. Vemos muchas imágenes con cambios continuos. Plano secuencia es un plano donde la cámara no corta durante un periodo muy prolongado de tiempo. Esto un poco también como curiosidad, en la época en que se trabajaba con cámaras de cine, con películas físicas, no sé si os suena de esta historia, claro, había un límite en la duración de los planos porque la película, el rollo de película más o menos equivalía a 12 minutos de imagen, ¿vale? Entonces nunca se podía hacer un plano que durara más de 12 minutos, era la limitación. Y muchos de los grandes directores de la historia del cine tenían como sueño hacer una película o un plano que durara más de esos 12 minutos, ¿no? La película La Soga de Hitchcock, no sé si la habéis visto o conocéis la historia. Bueno, pues en esa película Hitchcock se planteó hacer una película entera en una sola toma. ¿Y qué es lo que hizo? Como no podía físicamente porque los rollos duraban 12 minutos, lo que hacía es que cada 12 minutos un personaje se acercaba a cámara, tapaba la cámara y cortaban, volvían a colocar un rollo y salía de cámara. Entonces parecía que era en la película, parece que la imagen es continua todo el rato, pero tenía ese pequeño truco. Cuando llegó el cine digital, fue ese gran sueño de todos los creadores audiovisuales de poder hacer una película en una sola toma, se hizo realidad porque ya no existía la limitación física del tiempo. Entonces, bueno, desde hace 15, 20 años hay muchos ejemplos ya de planos secuencia como muy, como diría, memorables. Como recomendación, una película que es un solo plano, un plano secuencia, son 3 horas de duración, se llama El Arca Rusa. Es una visita al Museo Hermitage de San Petersburgo en un solo plano y en cada sala se va contando la historia de Rusia. O sea, imaginaros 3 horas sin cortes, con miles de figurantes. Bueno, una barbaridad a nivel técnico, a nivel histórico está muy bien también porque cuenta toda la historia, como digo, de Rusia en 3 horas de película. Pues la complejidad que puede tener eso, pues se llevó a cabo y es como un ejemplo así muy famoso de una película rodada en plano secuencia. Vamos a ver si queréis algunos ejemplos de todo esto que os he contado de las tipografías de los planos, ¿vale? Más que nada un poco por eso, por meternos en situación y por intentar utilizar un lenguaje común cuando
estamos dando las explicaciones, que manejemos un poco el lenguaje. Voy a volver a compartir pantalla. Porque, Salva, perdona que te Dime. interrumpa. Cuando vayamos a hacer el vídeo nuestro, luego nos aconsejas un poco de todo ese catálogo de cosas o dado el tipo de cámara que tenemos y el espacio, a lo mejor nosotros no podemos utilizar. Te lo digo porque yo siempre tengo una duda cuando hay una cosa como muy profesional, por ejemplo, las charlas tipo TED o algo así, Sí, o las que hay, no sé si has visto los vídeos que ha grabado también la UGR sobre charlas de profesores, no lo he suelen visto. salir en un escenario, ¿no? Y, en fin, bueno, antes le di un poco tipo TED, ¿no? Sale Sí. cuerpo entero en un escenario, se mueve mucho, corta mucho también los planos, ¿no? De pronto sale el cuerpo entero, Claro. de pronto enfocan, tal. Yo no sé si aspiramos un poco a eso, que sería como lo más... O cuando viendo tú los medios que tengamos y los espacios y tal, que siempre limitan, ¿no? Supongo que a Claro. lo mejor todo esto nos aconseja tú después si es mejor. Porque yo, por ejemplo, las clases, como todos los que estamos aquí, obviamente las das por cámara y muchas posibilidades no tienes tampoco, ¿no? Tienes la posibilidad que te vean por cámara y no hay... Pero no sé si tú, por ejemplo, con la cámara, si la has visto, sabes la que tenemos Sí, nosotros en el sí, sí. departamento y tal, podríamos hacer algo más innovador que no sea este plano, porque yo entiendo que los alumnos se aburran, ¿no? Si te ven Claro. continuamente aquí, en el mismo marco, pero no sé si podríamos hacer algo más... Sí, de hecho la idea, a ver, lo que comentas de las charlas de la universidad, estas tipo TED, ahí entramos en una dinámica diferente porque están grabadas con varias cámaras. Es una realización multicámara, se graba con varias cámaras a la vez y luego o se emite en directo o se edita con los diferentes puntos de vista. En vuestro caso solo vais a tener una cámara disponible. Lo que sí voy a daros una serie de consejos aplicables a cada grabación que hagáis, de manera que primero sepáis que estáis haciéndolo de una manera determinada por un criterio que vosotros, por una intención que vosotros tenéis. Pues puede ser eso, darle más frescura a la imagen, hacerlo más dinámico, que no solo cuenta la parte de grabación, sino también el montaje, que también os lo explicaré, para hacerle, como habéis comentado antes, que no sea suelto 25 minutos de mío hablando, ahí se lo trague quien se lo trague, o vamos a intentar meterle recursos de imagen a eso, no sé, hacerlo como más dinámico para que no se duerman en casa viéndolo. Y luego, por otro lado, sí, dentro de las limitaciones que voy a tener de grabar con una sola cámara y demás, yo voy a recomendar, pues bueno, qué tipo de encuadre, con qué profundidad de campo jugar, una serie de cosas técnicas que influyen directamente en que la imagen sea más estética, más digerible, más agradable de ver. Bueno, pues todo eso. O sea, que sí vamos a entrar en los consejos concretos para vuestros vídeos. Pero que va a ser un poco suma de dos cosas, lo que hagáis en la grabación y lo que hagáis luego en la edición. También mi idea, no sé si lo voy a hacer o no, es que, por eso también os cuento todo esto, que aparte de que utilicéis lo que aprendamos en esta semana para hacer el vídeo típico de grabarme yo mi discurso durante X tiempo y luego montarlo con imágenes para que quede dinámico, imaginaros que en alguna de vuestras clases virtuales o en alguno de los vídeos que queráis crear, realmente queréis hacer no una grabación solo de vosotros, sino que vais a grabar también recursos, por así decirlo. Oye, pues voy a grabar, yo qué sé, voy a hacer un vídeo sobre un tema y voy a grabar varios planos sobre ciertas cosas y luego en el montaje los voy a incorporar. Que no coge recursos externos, sino que yo los creo. ¿Vale? Os voy a explicar también en la grabación pues, ciertas normas a la hora de que grabéis eso, cómo hacerlo bien, para que quede, como os digo, estético, correcto y bueno, un poco todo eso. Así vamos a centrarnos en vuestras necesidades, pero creo que está bien como tener una visión más global y más amplia para si hacéis cosas que se salgan de la norma, que tengáis esos conocimientos. Igualmente, está bien la apreciación, cualquier cosa que vosotros, o sea, que siempre me llevéis a vuestro terreno, que si veis que estoy yendo por la nube, que cómo aterrizamos esto y cómo hago yo lo que acabas de hacer, pues creo que es interesante que lo vayamos haciendo. Voy a compartir la pantalla para enseñaros algún ejemplo de lo que he comentado. Uy, se me ha hecho aquí un bucle infinito. ¿Has puesto a grabar ahora, José? Está grabándose ya. No, Vale. pero desde antes, ¿eh? Yo creo que es que ya está, se ha quitado el bucle. Ah, no, ahora vuelve. ¿Vosotros estáis viendo mi pantalla? Ahora sí. Sí, la pantalla se ve, pero se ve como, exacto, como repetido infinitas veces. Sí. Pues no sé por qué. Pero se ve la imagen. ¿Vosotros veis el vídeo que estoy poniendo ahora? Sí. ¿Lo veis más o menos bien? Sí. Vale, pues os cuento lo que hemos hablado, los tamaños de plano, lo de la angulación, perdón, picado y contrapicado. Esto que os decía de colocar la cámara un poco más alta, un poco más baja. No siempre, evidentemente, como os he dicho, tiene una serie de connotaciones sobre los personajes, sobre las personas a las que estamos grabando,
no siempre es una cosa muy evidente. O sea, si yo coloco la cámara completamente en el suelo para grabar a alguien que parezca un gigante, grabar una imagen de Pedro Sánchez desde abajo, parezca un gigante, pues la gente no es tonta tampoco, dice, oye, esto me la estás colando. Entonces, todo es mucho más sutil que eso, ¿vale? En este caso, este ejemplo que os pongo es de una película española que se llama Te doy mi ojo, no sé si la habéis visto, la conocéis. Es una película que el tema son los malos tratos, la historia de un maltratador y su pareja, una mujer maltratada. Y esta es una escena casi al final, os voy a poner nada un corte de 5 segundos, pero fijaros para que veáis la sutileza de este tipo de la utilización de los planos, como muchas veces muy sutil y está contando muchas cosas. Os suelto si queréis el corte completo, que son, como digo, son 20 segundos. Y vemos un poco esta dinámica que os digo. Vale, entiendo que vosotros no veis la peli, ¿no? Vale, No, solo no estáis la viendo hemos las visto. imágenes. Sí, estamos viendo la imagen. Vale, pues fijaros lo que os comentaba. Obviamente, en este caso, casi al final de la película, él es el maltratador y ella es la mujer maltratada. Están utilizando, en este caso la directora, Itziar Bollaín, la angulación de cámara, como digo, a él lo presentan ligeramente desde abajo, o sea, están ensalzando su figura, él es el que tiene el poder en esta escena, y ella está ligeramente tomada desde arriba. Esto, como digo, no es casual, no es que yo, imaginaros un equipo de cine, una producción de este tipo, que lleva muchísimo tiempo, no se coloca la cámara y el trípode, aquí mismo, venga, graba, ¿vale? Se graba, se sube o se baja el trípode, se sube o se baja la cámara con un criterio, con una idea. Entonces aquí, este pequeño picado hacia ella está contando eso, que ella está dominada en este momento. Y el pequeño contrapicado de él, pues justo lo contrario. Estamos dándole poder a este personaje, porque en este momento tiene poder, ¿vale? Entonces, bueno, esto en cuanto al picado contra picado, que veáis lo sutil que puede resultar y cómo muchas veces hay que cuidar, pues eso, que no utilizarlo innecesariamente porque estamos dando un mensaje con él. El plano cenital, que ya os he contado antes, bueno, que es el plano completamente de arriba, esto no lo voy a hacer en vuestra presentación en principio, porque aparte de la complicación que tiene, no tiene mucho sentido utilizarlo, ¿no? Es un plano más estético, como un plano más forzado, un punto de vista casi, no imposible, pero no habitual para las personas, ¿no? Plano subjetivo y objetivo, esto que os comentaba antes, esto sería un plano objetivo, la cámara se identifica con el espectador, ¿vale? Y el plano subjetivo es el que se identifica con la mirada del personaje. El personaje está mirando algo y estamos viendo qué es lo que está mirando, ¿vale? Este sería el plano subjetivo. Bueno, luego hay algunos ejemplos más, son planos así un poco más extraños que los vamos a dejar los movimientos. Bueno, lo de la panorámica, como os comentaba antes, es este movimiento que os digo de cámara sobre el trípode. En este caso es vertical, ¿vale? De abajo a arriba. Normalmente también, bueno, por un poco moda visual, las panorámicas también han pasado un poco a la historia. No suele utilizarse mucho este movimiento. Entonces, bueno, si vosotros hacéis vuestras grabaciones, no quiere decir que esté mal hacerlo, pero es verdad que está un poco de modé, ¿no? No se utiliza mucho. El traveling, esto que os decía, que en este caso es la cámara la que se mueve físicamente, no es un zoom, ¿vale? Es la cámara la que está avanzando. Esto sí lo podemos hacer las personas, por eso este movimiento si no resulta muy atractivo. Sin embargo, el zoom pues, nos tira un poco para atrás. Vale, pues esto sería, en cuanto a los movimientos que hemos comentado y los tipos de plano, sería un poco algunos ejemplos. A ver si consigo salir del bucle. Vamos a quitar la presentación. Vale, me veis a mí, ¿no? Sí. Vale, Sí. esto un poco en cuanto a los tipos de plano. A nivel sonoro, que también vamos a hacer mucho hincapié, porque siempre cuando hablamos de audiovisual parece que lo importante es el vídeo, la imagen, y el sonido es como que se oiga. Con que se oiga ya nos conformamos, ¿no? Ya veremos la importancia que tiene el sonido. A nivel sonoro también se establece una serie de planos, que tampoco vamos a entrar mucho, pero normalmente y por lógica, los planos sonoros se corresponden con los planos de imagen. Si estamos viendo un gran plano general donde tenemos a la persona chiquitita en un punto de la imagen, escuchar un sonido muy presente de esa persona no tiene mucho sentido. Entonces, siempre el sonido va jugando con los diferentes planos de la imagen, ¿vale? En vuestro caso, una presentación, obviamente lo ideal es que el sonido sea lo más limpio posible, que se escuche claramente el mensaje que estés trasladando, ya veremos cómo hacemos eso técnicamente, pero que sepáis por lo menos que también se habla del plano sonoro y que suelen corresponderse o ir de la mano con la imagen.
Sí, como una categoría también así un poco importante a nivel de entendernos entre nosotros, se habla de sonido off y sonido on. ¿Esto qué quiere decir? No es que lo apaguemos y lo encendamos, sino el sonido on es cuando el sonido que estamos escuchando proviene de una fuente que está en imagen. Ahora mismo yo soy un sonido on, porque me estáis viendo y el sonido que escucháis se corresponde con mi voz. El sonido en off es si yo me voy de aquí y sigo hablando, esto es un sonido en off, ¿vale? Es cuando escuchamos un sonido de alguien o algo que no está en imagen. Entonces, eso muchas veces si decimos, oye, pues vamos a meter este audio en off, que es lo que se dice técnicamente, ¿no? Grábame un off. Un off es que solo grabamos sonido sin tener la imagen que da pie a ese sonido. Lo que os decía con lo de sonido, que lo anticipaba antes, ¿por qué es tan importante el sonido en la creación audiovisual? Que se escuche bien. De hecho, está comprobado, hay estudios científicos, una proyección donde la imagen tiene ciertas deficiencias y luego se pregunta a la gente, oye, ¿qué te ha parecido? Y otra proyección con el sonido con deficiencia. Los seres humanos toleramos mucho menos un sonido deficiente que una imagen deficiente. Yo puedo ver una imagen borrosa, me pasa. Un sonido que se escucha mal, inmediatamente tiendo a desconectar, ¿vale? Por eso es tan importante que cuidemos el sonido en los vídeos que hagamos, en los vídeos que hagáis vosotros. Además tiene otra particularidad, es que los seres humanos estamos acostumbrados, casi todo lo que os voy a contar obedece a reglas fisiológicas de cómo funcionamos los seres humanos. Los seres humanos estamos acostumbrados a ver con cortes, ¿no? Entiendo que todos vosotros también parpadeáis de vez en cuando o con más o menos frecuencia. Lo mismo, si alguno no parpadea o no parpadea en su vida, pues es el momento de que se levante y se gane la vida. Sin embargo, estamos acostumbrados a oír sin cortes. Nunca podemos dejar de oír. Bueno, sí, podemos poner unos tapones o cemento en los oídos, pero lo normal es que oigamos en continuidad. Entonces, cualquier corte de sonido extraño en una producción audiovisual, cualquier sonido deficitario, como digo, no se tolera bien. Entonces, vamos a intentar, como veremos, cuidar mucho eso. Como corolario de todo esto, que siempre utilizo en los cursos porque me parece como un ejemplo así muy gráfico de la utilización de la cámara o de los planos para contar, para lanzar un mensaje más allá de lo que estamos viendo en pantalla. Es una pequeña secuencia de Ciudadano Kane. No sé si habéis visto toda la película, porque la conocéis, imagino todo. Bueno, pues si conocéis un poco la historia, esta película es siempre en la lista de las mejores películas de la historia, si no es la primera, la segunda, depende del año, baja un puesto, sube uno, pero bueno, está considerada como la gran obra del cine de todos los tiempos. Entre otras cosas, por la maestría que en este caso Orson Welles mostró en la dirección, ¿no? Como en su primera película, una capacidad, pues bueno, sorprendente. Y hay una secuencia donde se refleja muy bien esta capacidad de él para crear imágenes, que si os parece, aunque sea de una manera muy rápida, porque tampoco me gustaría perder mucho tiempo en esto, que no es tan de aplicación tan directa para vosotros, vamos a ver un cortecito y lo comentamos, porque un poco como resumen de todo esto que he comentado, creo que funciona bien. A ver si evitamos el bucle y podemos verla. No lo voy a escuchar, pero como tiene subtítulos y si seguramente habré visto toda la película, creo que no es necesario escucharla. Empieza, esto no es, ¿vale? Yo digo cuando empieza, que es la secuencia de los desayunos, empieza aquí. Lo suelto aquí.
la paramos aquí. Supongo que la habréis visto antes, muchos de vosotros. A ver si alguno me anticipa ahí un poco lo que yo os quiero contar. ¿Por qué creéis que representa muy bien o que es un buen ejemplo de todo esto que hemos ido contando? Yo aunque sea romper el hielo y arriesgarme, porque la verdad, de todo lo que te he escuchado, me alegra mucho, porque siempre me gusta ver películas, pero no la había visto con toda la visión técnica que le has dado, ¿no? Pero juega un poco, vamos, entiendo, ¿no? Con la intimidad o la lejanía, ¿no? Al principio se acerca cuando parece que el matrimonio está bien y hay cierta intimidad, y al final se aleja cuando parece que desde luego hay muchas más dificultades, ¿no? Correcto. Y vamos, no sé, y lo que a mí me llama la atención porque lo veo, no sé si quizás demasiado antiguo, pero no me sorprende, ¿no? Son como los cortes tan bruscos que hay entre él y ella, ¿no? Hace Spock, rompe un Sí, plano y el otro plano absolutamente distinto, pero a la vez va jugando como una especie de partido de tenis, ¿no? Entre uno y otro, efectivamente. que no sé si también identifica un poco la división de mundos que se está creando entre lo que le pide la mujer de que esté más y el mundo del hombre del periódico y tal, ¿no? Son las dos cosas que veo, el movimiento ese de, no sé si será Zoom o Traveling o cómo será, pero en Sí, fin, sí, un el, traveling. el de alejamiento y acercamiento y el corte tan brusco que hay entre los dos planos de las personas, ¿no? Totalmente, totalmente. Vale, lo has clavado, vaya, totalmente eso. Y de hecho, El esto paso que... del tiempo también, ¿no, Salvador? ¿El El qué? paso del tiempo, el paso del tiempo. Efectivamente. Los Sí, años está señalando cada vez que le pega un corte es un tiempo que ha pasado. sí, Pero no efectivamente. es lo que ha dicho Diego, la separación del matrimonio y la lejanía entre ellos cada vez más, ¿no? Claro, claro. Está- Fijaros que esta película, estamos hablando de una película del año 29, quiero recordar, que parecería que como ejemplo dice, bueno, es que no hay cosas más recientes que para enseñar. Es que esto es vigente hoy. O sea, este tipo de lenguaje audiovisual, esta utilización es la que se hace en cualquier producto de hoy en día, probablemente mucho peor hecha, pero es justamente esto. O sea, cada uso de cada imagen con la cámara está contando algo sobre el contenido. Lo que habéis comentado vosotros. Fijaros que esto es como muy académico además, porque entramos en la secuencia y ¿qué es lo que hacemos? O sea, lo que vamos a contar, lo que cuenta aquí la película es la separación, una secuencia muy cortita en la que vamos a contar la separación afectiva de una pareja. Empezamos, o empieza en este caso Samuel, acercándonos a ellos, o sea, como metiéndonos en su intimidad. Están juntos en plano, que es la primera vez y la última hasta el final, que los vemos juntos en el mismo encuadre a los dos, y como veis en una mesa pequeñita, con muy pocos elementos. Vaya, estamos contando una pareja feliz, que están juntos, unidos sentimentalmente, y de repente, bueno, ya nos hemos acercado, nos acerca hasta ellos. Vale. Y empezamos a dividirlos, cada uno en una imagen. Ya no vamos a juntarlos nunca más en la imagen. ¿Qué es lo que estamos contando? Que están empezando a separarse, lo estamos contando visualmente. En este caso, como acaba de empezar, con muy poco espacio, si veis, ¿veis el puntero de mi ratón? Sí. Vale, pues con muy poco espacio en el encuadre entre ellos, porque aunque se están empezando a alejar, siguen estando cerca el comienzo de esta secuencia. Y con todo el encuadre muy despejado. Fijaros lo que aparece aquí de repente. Este jardín aquí de repente, el Amazonas. Que es lo que os contaba. Esto no es casual, esto no es que de repente han dicho, vamos a poner unas flores para que quede bonita la escena. Lo que están incluyendo son elementos que separan a esta pareja. De repente entre ellos ha surgido un bosque. Fijaros, que literalmente esto es un jardín botánico. Y así, bueno, por no entretenernos mucho, esto continúa, siguen, como decía Diego, el partido de tenis, ¿no? Entre los dos. Y solo acabamos de nuevo juntándolo, bueno, solo lo junta de nuevo Orson Welles en el plano final, donde ahora vamos a ver visualmente su separación. Esa mesa tan pequeña que compartían se ha convertido en una mesa enorme con un montón de cosas que les separan. Eso es lo que os decía, que tan importante el... A ver, dejo de compartir esto. Tan importante es lo que enseñamos dentro de la imagen, el contenido, como la forma en que la estamos enseñando. En este caso, las dos cosas van de la mano, pues es el ideal de cualquier producto audiovisual. De hecho, un poco como espíritu de lo que hacemos, que siempre se dice que el buen audiovisual es el que si apagáramos el sonido, lo escucháramos sin sonido, entenderíamos todo. No porque los actores sean mejores o peores, sino porque estamos contando cada cosa con la imagen prácticamente, ¿vale? Bueno, pues un poco como resumen de este uso de los planos.
vamos a ver ahora, brevemente también, una serie de normas que se aplican a la hora de hacer un producto audiovisual, un vídeo, ¿vale? Cosas que tenemos que respetar en principio porque, como digo, obedecen a criterios fisiológicos que si no los respetamos, los vídeos van a aparecer. No sé si os pasa algunas veces que estáis viendo algo y os causa extrañeza de repente un cambio de plano o no sabéis por qué, pero veis algo raro, algo que nos cuadra. Y no es un fallo de la imagen, pues seguramente será cuestión de algo de lo que vamos a explicar ahora. Hay como una serie de normas que tenemos que respetar. Si no lo hacemos, pues vamos a crear confusión en la persona que está viendo los vídeos, vamos a crear una sensación extraña, entonces es interesante que lo respetemos. Volvemos a hacer un poco este intercambio, si queréis os planteo la primera que vamos a explicar, o la primera ley así como fundamental dentro de un vídeo, se llama la ley del eje. No sé si os suena esto. ¿A alguien le suena? No. Nada, ¿no? No. ¿Sois espectadores habituales de retransmisiones deportivas, por ejemplo? ¿O alguna vez habéis visto una retransmisión deportiva? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a ver si queréis. Vuelvo a compartir pantalla para explicaros esta ley del eje. Os voy a utilizar una pequeña pizarra que ya os anticipo que no tengo grandes dotes de dibujo. Estáis viendo el lienzo, ¿no? Sí. Vale, voy a, así a grosso modo. Imaginaros que esto es un terreno de juego, me da igual que sea fútbol, que baloncesto, vamos a poner aquí lo que sea, una cancha deportiva, ¿vale? Vamos a hacer una retransmisión deportiva. Aquí hay un equipo que corre hacia allá. Y aquí hay un equipo que corre hacia allá, ¿vale? Cuando hacemos una retransmisión deportiva, todas las cámaras que cubren esta retransmisión se colocan en el mismo lado del campo, ¿vale? Todas en el mismo lado del campo. ¿Por qué? Porque si colocáramos alguna cámara aquí o aquí y mezcláramos las imágenes de esta cámara con esta cámara, los equipos pasarían a correr en el sentido contrario. Los rojos que corren para allá, cuando pase esta cámara, corren para el otro lado. Entonces crearía bastante confusión en el espectador. Por eso se dice, cuando estamos haciendo una grabación de una retransmisión deportiva, de una conversación entre dos personas, siempre establecemos un eje imaginario entre su mirada y todas las cámaras, todos los puntos de vista que nosotros grabemos tienen que estar al mismo lado de ese eje. Borro esto de la retransmisión deportiva y pongo conversación. Dos personas aquí. ¿Vale? Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a grabar una conversación entre dos personas y la vamos a grabar de diferentes puntos de vista. Pues todas las cámaras al mismo sitio. Este o el otro. Pero no podemos colocarnos en un punto y en el otro. ¿Por qué no podemos hacer eso de colocarnos en un punto o en otro? Pues porque nos puede pasar esto que os comento. Un segundo. Vale. El eje. Vale. Esto es una conversación. ¿Vale? Todas las cámaras al mismo lado. Si yo no hiciera esto, fijaros lo que pasa. Es raro, ¿verdad? No sé si se aprecia. ¿Lo entendéis? A ver, quito la presentación. ¿Entendéis un poco lo que ha pasado ahí? ¿O no queda muy claro? ¿Sí, no? Vale. O sea, si nosotros nos movemos a un lado o a otro de ese eje, crea una sensación extraña en el espectador, porque estamos como dando un salto hacia el otro lado. Entonces, siempre, cuando vayáis a hacer una grabación con una sola cámara, por ejemplo, una de vuestras ponencias, y vais a grabarlo en varios planos desde diferentes puntos de vista, pues siempre en el mismo lado, en el caso de que estéis vosotros presentando, desde el mismo sitio, no podéis grabar desde atrás, porque eso, cuando mezcléis esos dos planos luego en edición, va a causar una sensación extraña, ¿vale? Entonces es importante siempre mantener eso. Y si hacemos, que también podría hacerlo a lo mejor, imaginaros que creáis un vídeo para un tema concreto donde son dos personas dialogando sobre algo. Pues volvemos a lo mismo, ¿vale? Todo al mismo lado. Luego hay una regla que se llama regla de los 30 grados, que consiste en lo siguiente. Yo voy a grabar lo mismo, un vídeo de una presentación vuestra. Pongo mi cámara, hago un encuadre, que puede ser, por ejemplo, un plano medio, y grabo una parte de mi presentación en plano medio, y luego lo que hago es, con el zoom de la cámara, corto la grabación,
cierro el plano, hago un plano más cortito y vuelvo a grabar desde la misma posición. Entendemos como si hubiera hecho un zoom, ¿vale? Pero grabándolo en dos planos diferentes. Luego yo en edición no voy a poder utilizar esos dos planos. No podemos utilizar dos imágenes grabadas desde el mismo punto, donde lo único que cambia es el punto de vista, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es grabar, en este caso grabaríamos el plano medio, cortaríamos la grabación, moveríamos la cámara mínimo en teoría 30 grados a un lado o a otro y haríamos el plano corto. Porque esos dos planos en montaje van a funcionar bien. Si no lo hago así, en montaje va a parecer como un salto. De hecho, voy a poner el ejemplo ahora. Lo que parece es que visualmente de repente hemos hecho eso, un salto visual, cosa que los humanos no podemos hacer. No podemos hacer ese salto. Entonces queda muy extraño en montaje. Entonces, acordaros siempre, si voy a hacer varias tomas en diferentes tamaños de plano para luego editarlo, mover la cámara, el trípode, a un lado o a otro, ¿vale? Os pongo el ejemplo este del salto, que yo creo que se ve bien. Vale, esto es lo que os comento. Lo vuelvo a poner. Son tres planos tomados desde el mismo punto. Yo no he movido el trípode, lo único que he hecho es cerrar la cámara para que tenga más teleobjetivo. ¿No os resulta extraño visualmente esto? Vale, pues esto debemos evitarlo, ¿vale? O sea, tener en cuenta el hecho de el movernos cuando vayamos a hacer grabaciones de ese tipo. En cuanto a los movimientos de cámara, en caso de que vayáis a hacer una grabación donde hagáis una panorámica, bueno, cualquier tipo de movimiento de cámara. ¿Cómo es la dinámica cuando vamos a grabar? Lo ideal es siempre colocar nuestro encuadre. O sea, ahora os pongo el ejemplo. El plano desde que vamos a empezar. Le damos a grabar a la cámara. Dejamos el plano ese fijo 5 segundos, por ejemplo. Hago mi movimiento. Termino en un plano y dejo otros 5 segundos ese plano. Hago el rebote hacia el otro lado y dejo otros 5 segundos. ¿Por qué lo hacemos así? O sea, la idea no es grabo, enseño vuestra cámara, la idea no es grabo y en cuanto grabo ya estoy moviéndome y corto. ¿Por qué? Porque de la manera que os digo yo, si yo pongo a grabar, dejo 5 segundos la cámara fija, ya tengo un plano ahí, un plano fijo, que a lo mejor me puede servir luego en el montaje, hago el movimiento, tengo el movimiento, en el plano final me detengo otros 5 segundos, tengo un tercer plano, tengo 3 planos en uno, hago de nuevo el movimiento hacia el otro lado, porque a lo mejor en el montaje luego resulta que me conviene más coger, en vez de este movimiento, coger este movimiento. O sea, en esa grabación con esa dinámica que yo os digo, tengo 5 planos en uno. El primer plano este fijo, el movimiento, el plano final, el rebote y el plano final de nuevo. ¿Vale? Esto parece una tontería, pero es muy práctico y muy útil. De hecho, os pongo el ejemplo, yo lo hago en todas mis grabaciones. Voy a enseñaros. Ahí está. Vale. Este mismo, esto es un movimiento de traveling lateral. Yo tengo el plano fijo, me muevo, detengo el plano final, ahí he corregido porque, bueno, estaba bien, pero bueno, me paro y vuelvo. Yo no he cortado la grabación todavía, vuelvo a hacer el plano hacia el otro lado, me paro de nuevo. Y en este caso lo repito. ¿Vale? Es un poco la idea en todos los movimientos que hagamos con la cámara, porque de esta manera tenemos muchas más opciones cuando estemos editando, tenemos mucha más riqueza de planos, me cuesta lo mismo y luego tengo mucha más libertad a la hora de montar. Otra cosa importante que os voy a comentar con la cámara es que todos los automatismos que tenga la cámara, que en principio entiendo que ahora si estáis haciendo vídeos ya, tenderéis a utilizar esos automatismos, ¿no? Pues la luz que la mida la cámara sola, el enfoque que lo haga la cámara, bueno, toda la cámara. En principio la idea es que no haga la cámara nada, ella sola. O sea, nosotros le vamos a hacer todo manual porque de esa manera vamos, no solo porque sea más profesional y ya podemos decir que manejamos la cámara, sino porque vamos a ser nosotros los que
controlemos la cámara y decidamos con qué intención vamos a utilizar la técnica, por así decirlo, ¿vale? Entonces, la idea es que todo va a ser manual. Dicho esto, cuando estamos grabando un clip, es muy importante también no hacer ningún tipo de corrección en vivo. Vosotros vais a hacer vuestra... Bueno, en este caso, si os grabáis vosotros solos, es complicado que hagáis correcciones en vivo, porque soy a la vez el cámara y el protagonista. Pero bueno, imaginaros que estáis dos personas y vamos a hacer la grabación de este tema, perfecto. Uno se sienta, va a ser el que va a trasladar los contenidos, y el que está grabando, de repente, en mitad de la grabación, dice, me parece que me he pasado, hay mucha luz, voy a corregir un poco, le voy a bajar. Eso luego queda muy feo en la imagen, todo ese tipo de correcciones. O el encuadre no me convence mucho, voy a mover un poco la cámara aquí. No. O sea, cuando empezamos a grabar, tenemos todo perfectamente establecido. Grabamos y cortamos. ¿Vale? Si hay algo que esté mal durante la grabación, cortamos, repetimos. ¿Vale? Lo que no vamos a hacer es corregir en vivo, porque eso da mala sensación y eso transmite al espectador una sensación como de que el audiovisual no está bien hecho. ¿Cuánto tiene que durar? Que eso siempre me lo suelen preguntar. Cuando yo estoy grabando con la cámara diferentes imágenes, para un vídeo que voy a hacer, que voy a grabar diferentes recursos, ¿cuánto tiene que durar cada plano de esos que grabo? ¿3 segundos? ¿10? ¿15? Pues bueno, eso no es matemática, pero una estimación aproximada podrían ser unos 10 segundos, ¿vale? Yo pongo a grabar la cámara, pues no es grabo y corto enseguida, porque eso no me va a servir para editar, pero bueno, grabo, mantengo poco de tiempo y corto. 10 segundos de media si queréis. Luego no vamos a utilizar los 10 segundos seguramente en montaje, pero sí los tengo como margen. De hecho, también depende un poco de la cantidad de cosas que pasen en la imagen. Si yo grabo un plano fijo de un jarrón, el jarrón en principio no se va a mover, no va a pasar nada ahí, pues 5 segundos es suficiente. Ahora, estoy grabando un plano donde se ve gente moviéndose, o una actividad que estoy grabando para explicarla, pues hay que dejarle un poco más de tiempo. Entonces, es un poco, hay que valorarlo. También esto no es una norma, sino un dato que muchas veces es un poco decepcionante al principio. De la cantidad de material que yo grabo, ¿cuánto es lo que luego... O sea, ¿cuánto es potable, por así decirlo? ¿Cuánto voy a poder usar en edición? ¿Vale? Más o menos la proporción es de 7:1, ¿vale? Si yo grabo 7 minutos, probablemente solo me sirva 1 minuto para utilizar. Esto es como todo, cuando tengo más capacidad, más entrenamiento, lo voy haciendo muchas veces, aprovecho mucho más lo que hago, pero en principio contás con que esto es bueno tenerlo en cuenta en el sentido de que a veces dices, estoy cansado, grabo lo justo, que con esto me apaño. No te vas a apañar con lo justo. Siempre un poquito más, porque cuando llegamos a editar nos damos cuenta de, si hubiera grabado esta imagen, si hubiera tenido aquí un recurso para poder cortar en este momento y meter algo. Bueno, pues todo lo que podáis grabar de más nunca está mal. Y lo último que os cuento de esto, que también creo que todos lo conocéis, lo habéis visto, suena el tema de la continuidad, el raccord. ¿Habéis escuchado la palabra raccord? Fallos de raccord. Sí, pero no sé lo que es. Vale, esto es lo que muchas veces, ahora se hace menos, pero antes había programas que se dedicaban solo a eso, a grandes gazapos del cine, que en esta imagen sale fumando el cigarro está entero y en la siguiente imagen el cigarro ya no está entero, ¿vale? Eso se llama continuidad o raccord, que es que lo que hacemos cuando creamos un audiovisual, lo que intentamos hacer es trasladarle a la persona que lo ve la sensación de continuidad temporal, ¿vale? O sea, engañarle por hacer un poco truco de magia y aquí no hay ningún tipo de corte, aquí no ha pasado nada, todo esto, esta media hora que estás viendo tú es media hora de tiempo real de mi vida, ¿vale? Eso en principio, en determinados productos no es tan importante, pero sí tenemos que tender a eso porque hace que la visión de ese producto sea mucho más agradable. El resumen es, si yo por ejemplo me voy a grabar para mi presentación dos planos que van a ir juntos, voy a hacer un plano de 12 minutos, doy una explicación, y a los 12 minutos se va a cortar y voy a seguir explicando otra cosa en otro plano, ¿vale? Si yo en el último plano he terminado con la mano, por ejemplo, aquí arriba, y en el siguiente plano empiezo con los brazos cruzados, ese corte de imagen, donde el encuadre es el mismo, el contenido es el mismo, y hay un cambio en el contenido de la imagen, queda muy raro a ojos del espectador. Entonces no me cuesta nada, pues lo que digo, cuando estoy grabando, grabo ese primer plano, reviso en cámara, a ver, he terminado con el brazo arriba, pues voy a empezar con el brazo arriba. ¿Vale? Parece una tontería, pero eso luego a la hora de montar nos da mucho juego y mucha versatilidad para poder dar la sensación esa de que todo lo que estoy haciendo es continuo. Incluso, bueno, pues a nivel de discurso también. Os grabáis, imaginaros que tenéis un texto que lo tenéis dividido en párrafos. Pues voy a grabar párrafo por párrafo. Genial.
Pues lo que hacemos es, en vez de cortar justo el párrafo, retomamos en el segundo discurso y cogemos una frase del párrafo anterior para luego en montaje tener margen para hacer el montaje en un punto u otro. ¿Vale? La idea es que tengamos siempre herramientas para poder crear la sensación esa de continuidad. Vale, de lenguaje audiovisual no voy a dar mala tabarra, hasta aquí simplemente un poco para hacer una introducción y bueno, ya anticipé que esta clase es un poco más teórica, de verdad que el resto van a ser mucho más técnicas, por así decirlo. Vamos a pasar a la parte, también muy por encima, a la parte de narrativa audiovisual, ¿vale? Hemos hablado un poco ahora mismo de lo que es el lenguaje, de utilizar los planos, qué sentido tienen. Ahora, pero ¿cómo queremos contar las cosas? ¿Cómo hacemos que las cosas sean atractivas, que el espectador lo consuma con gusto? Bueno, creo que lo que voy a contar también son cosas que todos tenemos un poco en mente. Perdona, antes de nada, ¿alguna duda de todo lo que he contado antes del tema del lenguaje? Lo de la continuidad no lo tienes salva en los apuntes, ¿no? No está explicado en ningún sitio, ¿no? La continuidad sí está en los apuntes. Ah, no, perdón, tienes razón, lo incluí luego después de los apuntes. Si queréis, Vale. lo actualizo, ¿vale? Y lo Vale, colgamos vale. en la plataforma de nuevo. De todas formas, esto lo voy a ver muy bien, sobre todo cuando veamos la edición. Porque ahí os voy a explicar justo por qué cortamos el plano en este punto y no un poco más adelante. Voy a ver como cuando enlazamos dos planos, lo que buscamos es justo que se cree esa sensación de continuidad. O sea, que lo voy a ver muy bien gráficamente, pero bueno, así lo actualizo y lo colgamos de nuevo. Vale, pues continúa entonces el tema de narrativa audiovisual. El vídeo para internet, el vídeo hasta en la sopa, todos vemos 10.000 millones de audiovisuales al día. Ha cambiado un poco la dinámica de tanto de consumo como de producción de vídeo. Por eso creo que estáis vosotros también aquí hoy delante mía, porque justamente estamos en un punto en que para casi todo hace falta hacer vídeo. Los alumnos no quieren ver un vídeo de media hora de una persona hablando porque van a desconectar a los 2 minutos. Vale, estamos acostumbrados cada vez más a un ritmo frenético de imágenes, cambio continuo, bueno, marketing, por así decirlo, audiovisual, ¿vale? Lo que os decía antes, ya nadie aguanta un plano de 3 minutos. Se apaga, apaga, ya no hay, la gente no ve la tele. Deja el móvil o se pone a ver otra cosa en el móvil, cambia de página, lo que sea. Entonces, bueno, eso que en principio podemos tener una discusión ética ontológica sobre la idoneidad de que eso sea así o no, el caso es que es así. Entonces, nos vemos obligados como creadores audiovisuales, estamos de acuerdo o no en seguir esa dinámica, nos vemos obligados a seguirla, porque nuestros consumidores nos piden que lo hagamos así, ¿vale? Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta eso y que manejemos esos ritmos. No podemos dejar los planos muy largos porque se van a cansar. Hay que intentar cambiar de punto de vista todo lo que podamos. Aunque grabemos con una cámara, como antes decía Diego, siempre se puede hacer la pequeña trampa de que parezcan dos cámaras. ¿Cómo lo hacemos? Lo veremos. Pero bueno, yo me grabo todo el discurso en un plano, ahora muevo la cámara, hago un encuadre más corto y vuelvo a hacer el discurso. Luego en montaje puedo ir jugando como si tuviera varias cámaras y que parezca solo de la continuidad. Que parezca que lo he grabado de una vez, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, todo eso se puede hacer y los espectadores quieren eso, quieren riqueza visual, por así decirlo. También es verdad que otro de los criterios del espectador ahora es que no está dispuesto a consumir audiovisuales de mucha duración. Queremos cosas cortitas, 1 minuto y medio, 2 minutos. En ese sentido, obviamente, yo no controlo ni sé cuál es la dinámica de vuestra difusión de contenido a los alumnos. En la medida que podáis, que los audiovisuales sean lo más cortos posible. Si en vez de hacerle uno de 10 minutos, le podemos hacer 4 de 2 minutos y medio, mejor. Porque al final, el aguante, la tolerancia delante de un audiovisual hoy en día es que ya baja cada vez más. Que yo creo que ya nadie pasa de 30 segundos. Como no te interese muchísimo, en este caso les interesa porque tienen luego que rendir cuenta. Pero esa es la ventaja que tenemos, Salva. Efectivamente. Que rendir cuenta. Los tenéis atados a la silla y amordazados, entonces por ello os podéis aprovechar un poco. Pero bueno, no abuséis mucho de ello, entonces intentad tener un punto medio de que sufran, pero hasta cierto punto. O sea, la idea es buscar frescura, ritmo en las imágenes, estética, que parece una tontería también, pero yo siempre pongo el ejemplo del vino, ¿no? Yo no entiendo de vino nada, pero me tomo un vino y sé si está bueno o no está bueno. No sé por qué. Pues la gente, como digo, que consume el vino de vez en cuando, la tele, el audiovisual es continuo. La gente ya sabe si una cosa le gusta o no le gusta, no sabe por qué, pero la gente sabe que está bien o no está bien. Entonces, todo lo que aportemos a que ese vídeo sea estéticamente correcto, profesional, por así decirlo, va a hacer que se queden viéndolo. En cuanto a todo esto que he comentado, pequeños trucos, herramientas que podemos tener para conseguir eso, más allá de la técnica, que lo veremos más adelante.
Yo siempre hago una especie de listado de consejos que probablemente no sirvan para nada, pero creo que pueden dar, por lo menos, servir un poco de faro para cuando hagamos un vídeo tenerlo en consideración, ¿vale? El primero es un poco de perogrullo y sé que muchas veces vosotros, como todos, vais un poco con el tiempo al límite y no tenéis posibilidad a veces de pararos en ciertas cosas, pero bueno, en vuestro caso la idea es transmitir unos contenidos académicos a través de un vídeo. Eso se puede hacer de muchas formas, claramente. Yo me puedo sentar, como hemos comentado, delante de la cámara y soltar, 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 o puedo pararme un poco y pensar a ver cómo hago esto, qué imágenes puedo incluir, y si lo hago de otra manera. A ver, el consejo es pensar, ¿vale? Antes de grabar nada, vamos a perder 5 minutos en ver cómo puedo hacer eso de forma original. Original no es que vayamos a inventar la rueda, pero sí, por lo menos, pues intentas conseguir esa frescura que hemos dicho, ese ritmo. Vamos a pararnos 5 minutos. Pues ahí, si en vez de contarlo conmigo, lo cuento simplemente con imágenes. Y si utilizo un cuento y grabo las páginas del cuento y ahí voy trasladando los contenidos, no lo sé. Es darle un poco, en función de cada vídeo, un poco a la cabeza, ¿vale? Luego, lo pongo aquí, yo le llamo un buen arranque, están los apuntes también así. Vosotros no vais a hacer películas, no vais a hacer cortometrajes, no vais a hacer publicidad, pero vais a hacer audiovisuales. Y la gente, como digo, entiende y sabe lo que quiere. Entonces, si cuando empieza el contenido le damos algo jugoso, prometemos algo, que ahora el vídeo que he puesto de ejemplo al final de este bloque habla un poco de eso, tengo que hacer una promesa a la gente de que le va a interesar lo que le voy a contar. Entonces, lo mismo, yo puedo empezar diciendo, pues, el texto literal, o puedo crear expectación, anticipar un misterio, ¿vale? Yo digo, esto no es el cine, es una explicación vuestra. Vamos a intentar esa dosificación de la información, esa estructura de la información. Lo mejor tiene que estar, no lo mejor. Al principio hay que dar un caramelo para que la gente se quede a ver lo que le vamos a contar. Entonces, pues intentar un poco jugar con eso también, ¿no? De un buen arranque, como digo. La simbología, aquí lo pongo esto para vosotros, a lo mejor os toca menos. Pues lo mismo que os decía antes, cualquier elemento que aparezca en imagen con el que podáis trasladar, o sea, que apoye el mensaje que vaya a contar. Bueno, todo lo que podáis trabajar a nivel de imagen, de entorno, que apoye lo que vaya a contar en el contenido, pues bien recibido por parte del que lo consume. El cuarto consejo yo le llamo mailing, un poco es buscar el sello personal, ¿no? Que en este caso me vale igual, pero lo que voy a hacer parece una cosa como más aséptica, que no está tan contaminada de creatividad, por así decirlo. Bueno, vosotros yo creo que, yo lo hablo desde fuera, pero que la pedagogía un poco también se ha transformado en ese sentido, creo, que ya sí es muy importante el plus que le aporta el cómo sois cada uno a la hora de transmitir los conocimientos en clase, ¿no? Quiero decir que es importante ver los vídeos, que no limitéis o censuréis, ¿vale? Porque también que la gente agradece, como en otros muchos ámbitos de la vida, la frescura, el que tenga un sello personal. Ah, pues voy a ver el vídeo que seguro que siempre cuenta el chiste al final del vídeo. O siempre mete la imagen del gatito. No sé, es una tontería lo que estoy diciendo, pero ese tipo de cosas es un sello personal vuestro y los alumnos muchas veces van a ir buscando eso. Oye, pues mira, me voy a esperar hasta el minuto 20 porque sé que en el minuto 20, imaginaros qué trampa más tonta. Pues si te quedas hasta el minuto 20, en el minuto 20 te voy a meter una imagen de no sé qué. Vale, pues ya vamos a esperar o vamos a buscar a ver si llega esa imagen. Bueno, aportarle un poco vuestro sello personal, igual que haréis las clases tal cual, pues los vídeos un poco lo mismo. La quinta que pongo aquí yo la llamo estética con ética, pero bueno, en vuestro caso, pues muchas veces cuando doy clases a periodistas y demás, a ver, que vamos a buscar en nuestros vídeos que tengan ritmo, que sean visuales, que sean estéticos. Claro, estamos vendiéndonos un poco a la dinámica del vídeo en internet. O sea, vamos a caer en esa trampa, pero no vamos a bajarnos los pantalones del todo. O sea, quiero decir, al final estamos trasladando una información, un contenido serio, por así decirlo, donde prima que la información sea veraz, que lo que esté contando, ¿vale? Entonces buscar un poco ese equilibrio entre que lo que voy a hacer son fuegos artificiales porque quiero que te entretenga, entre comillas, quiero que te mantengas pegado a la pantalla del móvil o de la tablet, pero a la vez tengo que trasladarte un contenido académico. Entonces vamos a buscar ahí un poco ese equilibrio. Para vosotros concretamente, hablando de lo que es el género de las presentaciones audiovisuales, ¿no? Pues lo primero, lo que os he dicho, a nivel de calidad técnica, dentro de vuestras posibilidades, con la cámara que tenéis, la iluminación que tenéis, dentro de vuestros recursos, lo más profesional posible. Si puedo elegir entre hacerlo con la webcam del ordenador o con el móvil o hacerlo con la cámara, vamos a hacerlo con la cámara.
porque la imagen va a ser mejor. Entonces, lo que quiero decir, intenté también un poco complicar en ese sentido de que, como digo, los alumnos van a agradecer que la imagen sea de calidad, que el sonido sea de calidad. Entonces, a cuidar todo ese tipo de cosas, yo creo que es como la base de lo que estamos explicando en este curso. Es el primer paso, por así decirlo. En segundo lugar, y una cuestión que es un poco polémica quizá, lo de el formato de grabación, que vamos a hacer los vídeos en horizontal o en vertical. Esto si lo pregunto hace 3 años, bueno, yo no sé si lo preguntaría. Si alguien lo pregunta, lo tiran por el balcón, ¿vale? O sea, grabar en vertical hace 3 años era que le corte la cabeza en la plaza. ¿Vosotros qué creéis? ¿O cómo lo estáis haciendo, si lo hacéis ya? Horizontal, ¿no? En principio lo académico es hacerlo horizontal. ¿Qué pasa? Que es verdad que ahora muchas plataformas, redes sociales están fomentando mucho el vídeo en vertical. Porque claro, el teléfono, que es la fuente o el dispositivo de consumo más habitual, para mucha gente un engorro tenés que darle la vuelta. Entonces fomentan como que los contenidos audiovisuales sean en vertical. En principio hay que hacerlo en horizontal. O sea, yo lo digo como recomendación también por una cosa, porque lo del vertical, en este caso puede que no obedezca tanto una moda, que vaya que sea una moda duradera, mejor dicho, pero es verdad que grabamos en vertical y dentro de 5 años queremos utilizar ese vídeo o lo queremos utilizar para un fin que no es el trasladarle el contenido a los alumnos, sino que imaginaros tenéis una presentación dentro de 5 años o en un congreso y queréis poner ese vídeo, no vais a poner un vídeo en vertical en el congreso. Es que como lo hice, los alumnos lo ven en el móvil, pues pensé hacerlo en vertical, ¿vale? Siempre en horizontal, es la idea. Y además, si lo vais a hacer con la cámara, ya casi que estáis obligados, porque poner la cámara así en el trípode se puede, pero es un poco más complicado. O sea, que lo normal, casi que la cámara, como veis, es más horizontal que vertical. Pero está pidiendo casi que lo grabéis horizontal. Aún así, gente, no sé por qué, con el tema de los móviles, que tú le dices, bueno, grábame el vídeo, me lo manda, no sé qué, en vertical. Y dices, ¿cómo puede ser que después de 100 años de consumo audiovisual todavía la gente grabe los vídeos en vertical? Pues bueno, pues pasa. Antes de Twitter y de Facebook, me refiero, estoy hablando hace 3 o 4 años. Importante también lo que para vuestras presentaciones, técnicamente bien, horizontal, que sean lo más ricas posible a nivel de contenido. Quiero decir que si la presentación consiste en que vosotros vais a trasladar de manera verbal una información, vamos a añadirle vídeo, vamos a añadirle imágenes sobre esa información. O sea, que no sea vídeo de gusto parlante, de 15 minutos o 5 minutos de vosotros hablando. Si puedo coger recursos de imágenes de internet, me las bajo para ir intercalando mi presentación, aunque se me escuche todo el rato, pero meto vídeo, meto imágenes, meto gráfica, meto texto, también podemos meter, ¿vale? Todo eso, cuanto más elementos incorporemos a la presentación, va a ser más enriquecedora y más disfrutable por parte de los alumnos. Presentaciones nuestras también, por ejemplo, de PowerPoint, de cositas de ese tipo, también se pueden ir intercalando perfectamente, ¿o no? Sí, ya lo explico en Premiere. Con el PowerPoint, lo que hacemos básicamente en edición es tenemos que coger cada diapositiva o las diapositivas que nos interesen independientemente, que él la reconoce como una foto, como una imagen fija, y eso lo podemos incluir perfectamente en la edición. Vale, o sea, el tema es que no lo reconoce Premiere como un PowerPoint y automáticamente me las pone todas, pero bueno, me coge todas las imágenes y yo voy una a una la que me interese colocándola en el lugar correspondiente. O sea, que sí podéis hacer, se puede hacer un PowerPoint con Premiere, quiero decir. Yo puedo hacer, si quisiera, meto mi voz y luego imagen, 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 y podríamos hacerlo. Lo bueno de esto es que podéis jugar no solo con imagen mía y a veces imagen de una foto, sino que puedo estar yo con la foto en un lado. O sea, podemos jugar dentro de la misma imagen con diferentes elementos. Os decía que uno de los elementos sería el texto. Es muy importante que si incluimos, primero, que los textos que incluyamos sean breves, eso es fundamental, ¿vale? Esto no es un libro, es un audiovisual. Entonces, si yo meto un párrafo en la pantalla que el alumno tenga que estar leyendo, aparte de incómodo, es engorroso a nivel visual tener un texto tan largo dentro de la imagen. Entonces, si metemos textos, conceptos muy concretos, ¿no? Que se puede ir de vuestra presentación, se pueden ir recalcando conceptos fundamentales mediante texto. Es importante también que los textos sean legibles, eso quiere decir que aparte de que utilicemos una fuente que se lea bien, que ya eso lo veremos, que el color del texto no vaya sobre un color de fondo que no permita leerlo, o sea, todo eso lo veremos cuando estemos con Premiere, pero también la duración. Si meto un texto, tengo que dar tiempo a que ese texto se lea. Pasa en muchos vídeos que aparecen textos que duran un segundo. Quien lea eso en un segundo es el ejemplo típico, es el de la publicidad con el asterisco de abajo de las condiciones, ¿no? O sea, el 10% tal es... Nadie sabe lo que han puesto ahí, ¿vale? Bueno, eso no se puede hacer, evidentemente. O
Se puede hacer porque si encima vosotros trasladáis información académica, eso es subliminal casi. Voy a meter un texto ahí de 3 párrafos que lo dejo 2 segundos, nadie ha leído eso. Es verdad que se puede parar la imagen, los alumnos con el móvil pueden detener el vídeo, pero si meto texto en la imagen, tengo que dejar el tiempo suficiente para leerlo. ¿Ok? Vale. Esto sería un poco en cuanto a la dinámica de narrativa, por así decirlo, ¿no? De cómo hacer atractivo un vídeo, aunque todo esto que os estoy contando, cuando veamos tanto la grabación como la edición, vamos a retomarlo y a volver a machacarlo. Pero bueno, creo que así como introducción puede estar bien. No sé si tenéis alguna duda sobre esto que os está contando. Todo claro. Todo claro, ¿no? Vale. Os he dejado en los apuntes, veréis, sobre este tema 2 ejemplos. Uno es una charla TED, precisamente, que habla un poco de eso. Él es un director de cine y un guionista de cine, y lo que él está comentando es aplicarlo directamente al cine, pero al final está hablando de cómo contar una historia, ¿no? Yo creo que vosotros, que también a mí me parece importante, os podéis subir un poco al púlpito y veniros arriba y pensar que lo que aparte de profesores, estáis trasladando información académica, estáis contando historia. O sea, trasladar información también es contar una historia de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, que seáis conscientes de la importancia de la narrativa, que depende de cómo estructure la información va a ser más o menos interesante, que de cómo la presente va a ser más o menos interesante, lo que os decía de los arranques de voy a hacer esto, que a crear expectación nada más empezar, todo eso que lo tengáis un poco en mente y lo valoréis. En esta charla, como os digo, habla un poco de eso. No la vamos a ver porque son 8 minutos o 10 minutos, la veis ya vosotros en casa, como tenéis el enlace en los apuntes. Lo que sí vamos a ver es un pequeño ejemplo, no lo vamos a ver entero, de una presentación audiovisual, de un máster de marketing y comercio electrónico, creo, da igual, o sea, el tema me daba un poco igual, además no lo vais a escuchar, pero para ver un poco esa idea un poco creativa de hacer una presentación de una forma atractiva, ¿no? Voy a volver a compartir pantalla y lo pongo. No, ¿por qué no lo puedo poner a pantalla completa? Un segundillo que voy a intentar poner la pantalla completa. Ahora. Esto es lo que os comentaba del tema de buscarse recursos así interesantes, ¿no? Pues fijaros, me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Sí, claro. ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, Vale. perfecto. Sí, Vale. te escuchamos. Eso que os comentaba de buscar recursos interesantes, ¿no? Pues fijaros de meter el marco vacío y sobre eso meter una parte gráfica. Aquí que estás jugando como si hubiera varias cámaras, aunque realmente no lo es. El tema del texto, ¿ves? Texto breve, que dé tiempo a leerlo, pero texto muy pequeño. A ver si sale algún recurso más, porque sobre todo está interesante en ese sentido, en que juega de una manera muy original con los recursos de imagen que integra. Está hablando de marketing, el contenido es, como digo, lo de menos, aunque no lo estéis escuchando. Fijaros, cambio de plano casi continuo. Los planos duran 2-3 segundos. Otro texto breve. Esta presentación, fijaros, como si fuera un proyecto de diapositivas, donde se incluye un poco de vídeo. La cámara se mueve. Es hacer esto de una manera dinámica, como os digo. Esto lo podía contar igual, sentada en la silla, con un fondo de una pared blanca y el salón de casa, aquí mete el foco. Y sin embargo, pues eso está... Esto es un ejemplo como muy extremo, ¿no? Porque es una estética muy cuidada y una producción, eso, muy profesional. Pero sobre todo es un poco como idea de recursos que podemos utilizar para las presentaciones. Vale, salgo de aquí, que con unos segunditos nos varía. Vale, y vuelvo a... Salvador, perdona que te interrumpa. No se me ha Los dado el dos, caso. este ejemplo, como digo, lo tenéis vosotros también en un enlace, por si queréis verlo ya con sonido y que creo que es un ejemplo concreto que os puede dar ciertas ideas para vuestras presentaciones. Y lo que os comentaba de la charla TED también la tenéis ahí en los apuntes con el enlace. Salvador, Muy ¿me bien, oyes? pues con esto terminaríamos la parte de un poco de introducción teórica. Hola. Entonces ya pasaríamos a la parte del módulo 2, que es la grabación de Hola, vídeo. no oye.
Salva, Para esto lo que voy a hacer es conectar la cámara, porque para explicaros ciertos conceptos... Voy a levantar la mano. Así. Sí, os cuento. Perdona. ¿Salva? Pues yo voy a explicar un poco la técnica básica de grabación de vídeo, que eso es independiente. Bueno, da igual, ya está, no pasa nada. A cualquier cámara que esté viendo. No se oye. ¿Me oís ahora? Sí, nosotros sí, pero tú a nosotros no, ¿no? Yo oigo. Sí. Ahora sí. Es que vale. Muteado, ¿verdad? Vale. Es que te iba a preguntar una cosa, Salvador, porque no se me ha dado el caso nunca de poner el vídeo, pero realmente cuando pones un vídeo como tú has hecho, ¿no habría ninguna forma de que el alumno, en este caso, escuchara audio? Pues mira, lo he probado porque en las opciones de audio que te da Meet no te deja compartir el audio integrado del ordenador, solo te deja compartir el micrófono. Lo he probado aquí en la configuración. En audio, el micrófono solo me deja elegir este micrófono, no me deja compartir el audio. Vale. Si tiene audio externo, sí lo puede oír, igual que oímos tu voz. Claro, si yo conecto algo al dispositivo del ordenador. Bueno, pero claro. Sería meterlo como el micro tuyo, pegarle el micro o lo que está, claro. De todas formas, lo voy a mirar. En este caso, lo que os he puesto hoy no me interesaba tanto la parte del sonido, pero sí que lo miraré porque puede haber momentos que sea interesante tener también ese audio de lo que voy poniendo. Aún así, como os digo, todo lo que he puesto, lo que pongo, lo tenéis en los apuntes, los enlaces, ¿vale? Para que podáis verlo luego vosotros tranquilamente. Vale, pues como os comentaba eso, pasaríamos al módulo de grabación de vídeo. Os decía, si me estabais escuchando, me repito un poco, que lo que os voy a explicar de técnica básica de grabación de vídeo es aplicable a todas las cámaras. A todas, incluidas, o sea, da igual que tengáis, en este caso tenéis una Canon, un modelo concreto en la facultad, pero en casa a lo mejor yo tengo una Nikon, o grabo con el iPad, con el móvil, incluso hasta con dispositivos de ese tipo. Si tenéis algún programita que permita usar los controles manuales, os valdría lo que os voy a contar, ¿vale? O sea, que en ese caso no os preocupáis de, oye, pero es que justo lo que me estás explicando, en qué página de menú en mi cámara viene y cómo se llama, son conceptos generales para todas. Si yo voy a hacer hincapié, obviamente, en vuestra cámara concretamente, que es la que vais a utilizar, para explicaros dónde tenéis algunas cosas específicamente en la cámara para que sea más sencillo para vosotros, ¿vale? Para eso, como digo, voy a utilizar dos cámaras, voy a conectar la mía y con la mía voy a grabar la vuestra para que podáis ver cómo manipulo y lo que os voy contando. Lo primero, recordaros de nuevo lo de los automatismos. Vamos a hacer que desaparezcan los automatismos en la cámara y no poner en principio, si podemos evitarlo, nada en automático. Todo lo hacemos manualmente, configurado por nosotros. Bueno, a la hora de grabar vídeo, voy a ir conectando esto. A la hora de grabar vídeo hay varios parámetros técnicos que son fundamentales y que si alguno os hacéis fotografía o dediquéis a la fotografía, aprovecho para preguntaros, ¿alguno tenéis alguna como hobby la foto o el vídeo? ¿Controláis un poco la técnica? Nada. No, vale. no. No, mucho. Aficionado. Aficionado, me vale. Simplemente es porque casi todo lo que voy a comentar, si os gusta la fotografía o habéis hecho fotografía alguna vez, os va a sonar. Porque la técnica de la fotografía es la misma que la del vídeo, con particularidades. Espero que nada de lo que cuente os suene a chino. Si os suena a chino y hay que repetirlo 500 veces, no hay ningún problema, me lo decís, ¿vale? Voy a intentar ir despacio. Lo he intentado adaptar para explicarlo de una forma sencilla, como digo, que de hecho si le pasáis estos apuntes que he preparado a alguien que sea técnico audiovisual, probablemente hablará mal de mí, porque hay cosas que he intentado explicar con un lenguaje muy profano que yo mismo soy consciente de que no están explicándome la técnica, pero bueno, la idea es que nos entendamos, ¿no? Y que yo siga a vosotros. Correcto. Entonces, bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es de la exposición. ¿La exposición qué es? La exposición es el control de la luminosidad de la imagen, ¿vale? La imagen tiene que tener una luminosidad correcta, por así decirlo, una exposición correcta, que a grosso modo, ¿qué quiere decir? Que no le sobre luz ni le falte luz, ¿vale? Cuando le sobra luz estamos hablando de imágenes sobreexpuestas y cuando le falta luz estamos hablando de imágenes subexpuestas. Voy a compartir pantalla y a conectar la cámara para todo lo que vaya explicando, intentad que lo veáis un poco visualmente vosotros. Rafa, eso, perdón, Salva. Todo eso que dices
del tema de la exposición y tal. ¿En los móviles, las cámaras de un iPhone, por ejemplo, lo tiene? O... Sí. Sí. Vale. Sí. La cámara del iPhone lo tiene. Los móviles, las tablets, las cámaras cuando las ponemos en modo automático, ellas obviamente hacen un ajuste de exposición para que la imagen esté correcta. ¿Qué es lo que pasa? Pasan dos cosas. Primero, que es una imagen correcta. Porque puede que en una imagen haya una zona de sombra y a nosotros nos interese que esté esa zona de sombra, el móvil no entiende si te interesa o no te interesa. Él puede entender que no te interesa y compensar esa zona de sombra y que a lo mejor tú, que eres el que está hablando, que es lo importante, tengas más luz de la necesaria porque ella compensa en general toda la escena. Por eso lo bueno hacerlo manual, que tú decides. No todas las condiciones de luminosidad, y más en vuestro caso, que no vamos a tener un estudio, no, en el mío. Yo no estoy hablando de un estudio de grabación, pues no tenemos la situación de iluminación idónea. Entonces puede ser que en determinadas circunstancias tengamos que darle preponderancia o que prevalezca mi iluminación correcta, que soy el que está hablando, y a lo mejor la ventana que tengo detrás va a salir con muchísima luz, más de la que necesitaría. Pero bueno, es que en este caso yo soy lo importante. ¿Vale? Entonces eso los móviles no lo entienden. Por defecto los móviles graban en automático, por así decirlo. Hay programas que puedes instalarte aplicaciones que te permiten tocar los parámetros técnicos de tu móvil para la cámara. Se te deja tocar la exposición manual, bueno, cierto para el balance de blanco. Entonces sí hay aplicaciones para poder hacer tanto la foto como el vídeo de una manera manual, en el móvil y en las tablets, ¿vale? Bueno, comparto pantalla como os decía. Conecto la cámara. Vaya, otra vez tenemos el bucle aquí. A ver si conseguimos... A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a parar la presentación. Dejar de compartir. A ver si no nos sale el bucle. Bien. Correcto, parece que ahora sí. Vale, voy a abrir el programita de la cámara. Vale, lo que voy a abrir es un programa que es de disparo remoto de la cámara, que realmente no se utiliza con ninguna frecuencia, pero sí me permite que vosotros veáis tanto los parámetros de la cámara aquí, de la mía por ahora, y la imagen que yo tengo en cámara, ¿vale? Vale. Bueno. Lo de la exposición que os comento. A partir de... Vale. Vale. Lo voy a exagerar todo mucho ahora para que quede claro, ¿vale? Bueno, imaginaros en esta imagen, si este fuera mi encuadre realmente, yo como tengo todo en manual en la cámara, podría tener la luz, por ejemplo, así, lo que estáis viendo ahora mismo. Esto está sobreexpuesto a una imagen a la que le sobra luminosidad, ¿no? Creo que coincidimos. También es importante que en estas partes vosotros me verifiquéis un poco lo que voy diciendo, porque hay veces que, claro, cuando no estamos acostumbrados a hacer vídeos, fotografía, yo a veces digo, esta imagen tiene más luz de la necesaria, y alguien podría decir, pues yo la veo bien. Qué bien se ve, ¿no? ¿Eh? Qué bien se ve así, ¿no? Efectivamente. Digo, esto está desenfocado. Ah, pues yo lo veo enfocado. Entonces, bueno, para unificar un poco criterios visuales, bueno, lo exagero todavía un poco más si queréis, así no queda lugar a dudas. Vale, esta imagen estaría sobreexpuesta, ¿vale? Le sobra luz. Y yo puedo hacer también la imagen contraria, que es una imagen subexpuesta a la que le falta luz, ¿vale? Y luego tendríamos la imagen correcta. Que bueno, aquí ya sí podemos entrar en más o menos polémica, pero bueno, una imagen correcta, que a lo mejor sería esta, aunque todavía está un pelín pobre de luz, pero bueno. Una imagen que estaría bien de luminosidad. O sea, aquí ya podemos entrar al milímetro, pero en principio esta imagen la tendríais que dar por buena, ¿vale? Entonces esto es fundamental, que cuando grabemos las imágenes estén correctas de exposición, que se llama, que es la luminosidad de la imagen. ¿En qué consiste la exposición? O sea, ¿qué parámetros en la cámara tenemos que tocar para tener una iluminación, por así decirlo, correcta? ¿Os suena a esto? A ver si alguien dispara, se la juega. Hay 3 parámetros que influyen. Puede ser el tiempo que esté abierto el óptico. ¿Correcto? También, no sé, eso sería la velocidad, ¿puede ser? Esa es la velocidad, sí, o el tiempo de exposición, sí. Y ya ahí me quedo. Bueno, una de una, está bien. ¿Alguien más se atreve? Ni idea. Lo segundo sería el diafragma, ahora lo vamos a explicar
puntualmente cada cosa. El diafragma es, si lo ha dicho, que lo primero era la velocidad o el tiempo, que es el tiempo que está la cámara recibiendo la luz. Lo segundo es la cantidad de luz que recibe. Nosotros podemos hacer, como si esto fuera un grifo, un embudo, podemos hacer que la cámara entre más o menos luz, ¿vale? Y lo tercero, que es lo primero que vamos a explicar, es una cosa que se llama el ISO, que es la sensibilidad de la cámara, por así decirlo. ¿Esto lo había escuchado una vez, la sensibilidad ISO? Sí. Vale. Pues empezamos por ahí. Como digo, hay 3 factores en la cámara que marcan la exposición. Lo primero es la sensibilidad ISO, que viene del mundo de la película analógica, cuando se trabajaba con carrete, ¿vale? Que cada película cuando la comprábamos, si vosotros hacíais foto analógica o alguna vez o habéis visto hacer foto analógica, tú comprabas una película, un carrete que podía ser de 200, de 400, de 800, de 1600. ¿Eso qué quiere decir? Que era más o menos sensible. Tenía más o menos capacidad para captar las imágenes con buena luz en condiciones de más o menos luminosidad. ¿Vale? Entonces, yo si fijáis, yo voy a desplegar aquí lo de... Estáis viendo mi pantalla, voy a desplegar el valor de ISO. Esto se hace desde la cámara, os diré desde dónde, y puedo elegir diferentes valores. Cuanto más voy subiendo, más luz voy ganando en la escena, como veis. Creo que se aprecia bien, ¿no? Lo voy a hacer muy bruto. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Hasta, fijaros, 20.000, ya aquí se va a ver blanco todo casi. ¿Vale? Tengo mucho margen para subir el ISO. Esto que os estoy contando, ahora la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cuál tengo que poner yo, no? ¿Cuál es el ISO idóneo? ¿Cuál creéis que será? Bueno, si veis, perdona, hay una opción que es auto en el ISO. Hay una opción que es auto, nunca la vamos a utilizar. Como digo, automatismo fuera, ¿vale? Bueno, ¿quién se atreve? ¿Cuál será el ISO correcto en una imagen? 400. Por ejemplo, no es correcto, pero no porque esté mal en sí, sino porque cualquier cifra que me digáis va a ser incorrecta. Pero os he hecho un poco de trampa. A ver, os cuento por qué. Voy a tener un momento esto. Vale. Pues dependerá de la situación en la que estemos grabando. No es lo mismo grabar en esta habitación que estoy yo ahora, que tengo ya de noche fuera en la calle, tengo 3 o 4 lámparas aquí, 3 o 4 luces, que si me voy a grabar a las 12 de la mañana a la costa, con un sol de justicia en agosto, ¿vale? Depende de la cantidad de luz que tenga en la escena, tendré que tener la ISO más o menos alta, o tendré que tener más o menos sensibilidad en la cámara. Por defecto y como regla general, para vuestro trabajo diario, lo ideal es que la ISO, si tengo luz suficiente en la escena, sea lo menor posible. Si yo puedo poner 100, mejor que 200, mejor que 400, mejor que 800, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ISO lo que consiste es un sistema electrónico que crea luz de manera artificial, de manera electrónica en la cámara. Eso se corresponde con la aparición de ruido que se llama en la imagen, o cierto grano en la imagen. Entonces, la ISO no es magia. No es que yo digo, pues voy a grabar esta noche en la sierra, que no se ve ni un grajo, pero yo me llevo mi cámara, pongo el ISO a 32.000 y grabo unas imágenes espectaculares. Esas imágenes no sirven para nada, porque tienen un ruido escandaloso. Entonces, siempre, por norma, intenta grabar con la mínimo ISO posible, que entre 100 y 200 no va a haber diferencia en la imagen, pero bueno, si se puede en 100 mejor. Y tenemos también que conocer nuestra cámara. Hay cámaras, como hay cámaras de muchos precios, que graban con 3200 de ISO y no se nota mucho ese efecto en la imagen, y cámaras que con 3200 de ISO no se puede grabar prácticamente. Vosotros lo vais a comprobar. Cuando hagáis vuestras grabaciones, si en algún momento queréis probar y subirle el ISO por experimentar un poco, como luego vais a pasar los vídeos al ordenador y los vais a ver, pues vais a notar hasta qué punto podéis llegar con vuestro ISO o hasta qué punto no, ¿vale? Entonces ese es el primer parámetro de la exposición, el ISO. Vuelvo a compartir pantalla. ¿Esto se entiende? Salva, un inciso. Vamos a ver. Teníamos la sesión programada de 5:30 a 7:30. Sí. Estamos muy atentos a tus explicaciones y nos está gustando mucho. Pero estoy cansado. No, pero me imagino que es que hay gente que tiene otras cosas, otros temas, otros vídeos a lo mejor, y entonces no quiero decir, estoy abusando del tiempo de muchos en general. Entonces, programar, lo que sí me gustaría es que te pudieran formular a lo mejor, si quieres, en 5 minutos, 6 minutos, las preguntas que tuviese alguno que hacerte, dejar la sesión y arrancar mañana. Perfecto, perfecto. Sí, genial. Correcto. Chicos, ¿alguna duda?
Yo además, como este módulo segundo es más técnico, Salva, así nos ponemos las pilas, porque ya hemos entrado en una historia de los 200, los 100, hemos dado un cambio mucho más técnico que lo de antes. Empezamos de ¿no? cero con esto, me parece bien. Sí, sí. Hombre, yo de entrada agradecerte, me ha gustado mucho el primer módulo, ¿no? E incluso ahora, esto es como todo, yo, en fin, esto es una cuestión personal, ¿no? Pero yo tengo un amigo que sabía mucho de lo que yo llamaba piedras, ¿no? Entonces salía con él al campo y yo nada más que veía piedras, ¿no? Y él me decía un granito, un sile, un no sé cuánto. Y ya al cabo del tiempo ya no veía piedras, ¿no? Veía... Claro. Entonces contigo me está pasando eso. Incluso he de confesarte que en esta misma sesión me he dado cuenta de lo bien que tienes tú el encuadre de la cámara, que se te ven las manos a labrar, que te llega justo a la altura de el filo de... te llega justo a la altura de la cabeza y todos los demás estamos absolutamente mal, ¿no? Unos más bajos, más altos, más cerca, más lejos. Entonces, quiero confesarte que el curso me está sirviendo. No es que no te atienda y te ha atendido bastante bien, pero aparte de todo, ya me estás metiendo un poco una mirada técnica, ¿no? En el cual me di cuenta que lo estaba haciendo hasta ahora muy mal, ¿no? Porque tu encuadre es como muy perfecto y el mío, pues es verdad que muchas veces si mueves las manos, hombre, si las levanto se me ven, ¿no? Pero ahora incluso estoy empezando a comprender lo mal que lo estaba haciendo antes, ¿no? Porque me tendría que alejar más. En fin, entonces creo que va a ser útil el curso, aunque, vamos, no solamente ya en lo que vas a explicar, sino en lo que vamos aprendiendo, ¿no? Como eso, que ya nos explicarás también, no sé, la distancia, ¿no? Porque claro, yo tengo un problema, yo estaba pensando antes, digo, es que si yo me alejo demasiado de la cámara como para que salga medio cuerpo, estoy que no llego al teclado, ¿no? Entonces, claro. No sé, hay una serie de cuestiones que tú profesionalmente las controlarás mejor. Yo antes no le había hecho ni caso, pero ahora me estoy empezando a dar cuenta de un montón de cosas que me va a tener aquí pensando toda la tarde a ver cómo coloco la cámara para que salga, ¿no? Pero bueno. A raíz de tu comentario, muchas veces que no lo he hecho con vosotros, a la gente les suelo pedir disculpas anticipadas porque digo, voy a arruinar vuestra experiencia como espectadores de audiovisual a partir de ahora, porque es verdad que con 4 conocimientos ya va a ver una peli con un ojo diferente, va a ver cualquier producto audiovisual. Entonces, de verdad, ya te saca un poco de esa inversión en una historia, dejarte llevar, porque estás pendiente de eso, de la continuidad, el montaje, el sonido. Pero bueno, que espero que lo que perdáis por ese lado lo ganéis en el otro ámbito. Sí, hombre. Yo recuerdo, nosotros teníamos un catedrático que es Miguel Beltrán, que era un catedrático de sociología de los más senior, ¿no? Y en alguna clase decía, soy un pervertido, ¿no? Y nos quedábamos todos parados como diciendo, un pervertido, tal. Y hablaba de esto, de que el conocimiento le había pervertido, porque ya no veía la realidad con la misma naturalidad que la vio después cuando empezó a estudiar sociología y lo que eran, en fin, la acción social y todas estas cosas, ¿no? Pues algo así nos está pasando. Totalmente. Ya lo vamos a ver con naturalidad. Ya las películas las voy a ver desde otra óptica, ¿no? Sí, total. ¿Qué consejos das, Salva, tú para el tema que justo está Diego ahora incidiendo, ¿no? Para dar la clase y tal, ¿qué consejos en tema del encuadre? ¿Algún consejo práctico, si quieres otro día cuando... No, si queréis así un poco a buena pluma, podemos hacer más incidencia, pero en el caso de las clases así con webcam como las hacéis, pues primero, esto es lo que he comentado antes, como estamos tan acostumbrados a ver audiovisual, ya casi que nos sale solo, por eso es lo que me extraña a la gente que todavía graba en vertical. Lo del encuadre, básicamente, como vosotros estáis viendo vuestra imagen en pantalla, aunque sea pequeñita, de hecho al principio podéis ponerla más grande para tal, pues si intentad hacer un encaje en el encuadre, el espacio que queda a los lados vuestros por encima, eso se llama técnicamente aire, ¿no? Aire en la imagen. Pues que el aire esté compensado, un poco por encima de la cabeza a lo mejor, un poco a los lados, pero que no esté descompensado porque te quede mucho en la derecha y poco en la izquierda, mucho arriba. Por ejemplo, tú como estás ahora mismo te queda un montón por arriba. ¿A mí? Claro, sí. Tienes como la cámara que te deja mucho espacio por encima tuya. Entonces eso trae la atención mucho. A todos nos sobra a todos cámara por todos lados. Claro. Por ejemplo, hacéis casi todos, que creo que lo hacéis con una utilidad de la aplicación o de la webcam, que es desenfocar el fondo, ¿no? Porque imagino que estaréis en casa. Vale, eso también es importante, no solo por privacidad, en este caso lo haréis por eso, entiendo, sino también por distracción. Por ejemplo, en el caso tuyo, María Pilar, igualmente tienes un montón de elementos detrás tuya y yo si me quedo un rato hablando contigo mirándote, mirando tu vídeo, voy a estar pendiente voy a empezar a distraerme con las cosas que tiene detrás. De a ver si me localizo, a ver el país a ver la bandera, a ver las banderillas estas de qué las tiene. Pues cuanto menos elementos de distracción, no quiere decir que te cambie el fondo, sino que desenfoque. Sí, la desenfoco. Efectivamente. Sí. Eso concentra la atención en tu discurso mucho.
De todas formas, lo que te iba a decir es que hemos aprendido todos estos meses de pandemia, toda la gente que ha salido en la tele, con todas las pantallas, con todos los traseros y tal, es increíble. Observando sociológicamente cada uno y cómo lo ha hecho, no sé, algo Total. curioso, ¿no? Claro, ha pasado mucho que es un efecto que no sé si vendrá también para De cambiar el quedarse, fondo. como todo lo audiovisual, que como Sí. se ha visto obligado a hacer contenido audiovisual, gente que normalmente no lo hace, quiero decir, los periodistas tenían que, aunque no, ellos no hicieran imagen, solo hicieran texto, tenían que hacer imagen en la pandemia. Vosotros tenéis que hacer imagen, da igual a lo que te dediques, tienes que hacer imagen. Claro, ha estado haciendo imagen gente que no controla la imagen. Entonces, el tema de los fondos, por ejemplo, que tú estás comentando de gente, los casos típicos de que pasaba detrás la querida o el querido, o salía del baño alguien, o pasaba el gato, ¿sabes? No tenía los fondos desenfocados, es muy sencillo, como tú lo acabas de hacer, no cuesta nada, Ya. pero claro, como no éramos conscientes de eso, o no sabíamos la importancia que tenía, pues nada, pues lo dejábamos la imagen todo que se viera el piso entero y ya está. Entonces, bueno, a nivel estético es importante y de privacidad, pero sobre todo a nivel de atención. Yo ahora mismo ya solo te veo a ti. Lo que tú me cuentes, si yo me aburro es porque lo que me cuentas me está aburriendo, no porque esté más pendiente de lo que pasa detrás tuya. Entonces, pues son pequeñas cosas, pues el desenfocar los fondos, O un aséptico. efectivamente, o el encuadre, lo que os he dicho, que esté compensado básicamente, que no quede mucho espacio ni por arriba ni por los lados, que esté más o menos centrado en el encuadre, que básicamente es ponerte enfrente de la webcam. A nivel de audio ya también comentaremos que es ideal si tenéis un micrófono, en vez de hablar con el audio del ordenador, si podéis tener un micro o unos cascos con micrófono, pues lo mismo, es un audio que va a cobrar mucha más presencia, distrae del sonido ambiente, ayuda a que el que lo esté viendo se centre en ese sonido y no esté pendiente de, uy, escucha, por ahí tiene gato, o tiene niños, fíjate, se escuchan los niños al fondo, que no pasa nada porque tengamos niños y estamos trabajando con los niños, pero al que está viendo lo va a distraer, va a estar pendiente de eso. Esta es una cuestión de intentar centrar la atención en la imagen, en el discurso, vaya, que en vuestro caso. Totalmente, muchas gracias. De todas formas, De todas nada, que formas, seguiremos. a raíz, Pilar, de los que dicen, no sé si José Luis, creo que en el departamento había un croma, ¿no? Para ponerte detrás. Ahí no hay. De hecho, Salva nos va a enseñar a utilizar el tema del croma también. Ah, Sí, genial. es la idea incluirlo también. Sí. Ah, no lo Verán que es sabía. una técnica complicada, ¿eh? El croma es complicada, que no es me pongo aquí, enciendo las luces, grabo y ya está todo hecho. Tiene ciertos cuidados que hay que tener a la hora de grabar y tal, pero bueno, lo voy a explicar. En Premiere se puede hacer el efecto ese de quitar el fondo y meter luego algo, o sea que yo creo que de una manera sencilla lo voy a poder hacer. Muy Tenemos bien. micrófono de ambiente también, Diego. Hay micrófono de ambiente, hay el croma y hay 2 focos con su trípode también la cámara. Es decir, que el kit básico para ser un youtuber lo tenemos. Claro. Correcto. Muy Genial. bien, pues si tenéis alguna pregunta más, si no retomamos mañana con la parte. Yo otra cosilla, Salvador, Sí. perdona. Es que llevan el examen los de política y de la administración de análisis de datos. Entonces, ha empezado a las 6:30 y estoy No te preocupes, mientras normal. también en Google Meet por si tienen algún problema, porque como ha dicho antes Diego, han atacado esta mañana servidores y están todos bastante nerviosos y el primero yo. Quería preguntarte una cosa, Salvador, con respecto a lo que ha dicho Diego. Bueno, antes Diego preguntar lo de compartir audio y en Google Meet sí te deja porque hubo una actualización, yo la hice, y cuando vas a compartir pantalla te sale abajo de compartir también audio, te sale con una pestañita. Lo que pasa es que a mí no se me activó hasta que no actualicé una cosa de las extensiones de Google Meet. Creo vale, que lo tenemos. Entonces, lo miraré. Actualices Vale. es suficiente. Genial, lo otro que te quería preguntar, Salvador, es la imagen. O sea, yo precisamente lo que decís, ¿no? De la privacidad. Yo estoy en el cuarto, no en mi despacho, es el cuarto de juegos de mi hija, porque ella se apropia de todo. Y entonces, claro, para mí es muy complicado. Yo tengo que estar muy cerca, no quiero que estés viendo a lo mejor la caseta de mi hija, los muñecos y demás. Entonces yo intento difuminarlo, aunque no siempre me permite el ordenador. A veces me dice que da algún error, ¿no? Que no me deja difuminarlo. Pero ¿cómo utilizar la iluminación? Porque yo precisamente pues tengo un plexo y la luz que tengo de arriba es muy pequeña. Entonces, el tema de iluminación sí me interesa un poco, porque las clases de las 4, de 4 a 5 y media no hay ningún problema. Pero la clase que tengo a las 7 y media, vamos, es bastante horrorosa. Incluso a partir de las 6 ya es complicada. Entonces, claro. ¿Qué nos recomiendas para la iluminación? A ver, es que depende de lo que busquéis. Con el tema de la webcam lo complicado es que ya es una cámara que tiene bastante poca definición, nos permite pocas opciones, pero en tu caso, por ejemplo, con la privacidad, que hace lo de desenfocar el fondo. No sé si lo estás haciendo ahora, pero la opción que tienes es, como tiene el flexo,
si apagas la luz de la habitación o haces que la habitación tenga la menos luz posible, la cámara, al ser automática, va a intentar que la imagen buena sea la tuya. Entonces el fondo se va a quedar completamente oscuro. O sea, ya no que haya una diferencia de luz, sino que sea completamente oscuro, que la cámara eso lo va a acentuar al reconocer que tú tienes más luz. Ahora mismo, por ejemplo, tú tienes un montón de luz en la cara porque tienes el flexo cerca, imagino. Sí. Entonces, claro, en ese caso, que está bien, la habitación no se ve prácticamente nada. Ajá. Si tiene una luz que esté más compensada, más o menos la misma que la habitación, se va a ver mucho más la habitación aunque la tenga desenfocada. O sea, que está bien ese criterio a la hora de privacidad, de que el fondo esté un poco más oculto, además de desenfocarlo. Luego, en cuanto a iluminación, lo ideal es que ya no es si ponemos el flexo en un lado o en otro. Hombre, en tu caso la tienes como muy directa, ¿no? Tienes como una iluminación muy marcada que yo creo que, tal como la tiene ahora mismo, no, pero parece... La iluminación está de claro oscuro, de negrista, un poco que se llama, ¿no? Que Sí, sí. Sí, el estilo barroco, ¿no? efectivamente, lo mismo que hablábamos con los planos, transmite un poco pues una característica tuya, pues aunque no sea si bueno, análisis de datos mucho le da miedo, la verdad. pues entonces en este caso queda justificado completamente. Vale, Claro, vale. si paramos un frame tuyo y analizamos esa imagen así en blanco, pues podríamos decir, iluminación está marcando una característica del personaje, de la persona, pues eso, como muy dramática, por así decirlo, ¿no? Vale. Entonces, pues lo ideal es que sea una iluminación homogénea, lo más difusa posible, que se vea bien también, es importante, que muchas veces, no solo en cursos de este tipo, en conversaciones, sino yo he visto sesiones de yoga o de los vídeos que cuelgan, ¿no? Para hacer o poder hacer online. Hostia, oscurísimo, que es una cueva. No puedes ofrecer un contenido de pago con esa iluminación. Lo mínimo es que se vea. Luego ya, depende de los factores que entren, privacidad, lo que queramos transmitir a nivel también personal, pues colocamos la iluminación de una forma o de otra. Pero que yo en ese sentido casi haría más hincapié en el caso de clases con webcam, o sea, que la técnica no la controlamos porque es la cámara la que se va a regular automáticamente. En que se centre la atención en vosotros, por privacidad, por no evitar distracciones y demás, que básicamente eso, fondo desenfocado, encuadres más o menos cerrados sobre vosotros, que no haya más elementos en el entorno, que quedéis compensados. Y poco más, no me complicaría mucho más la vida. Y sonido, que se escuche lo mejor posible, obviamente, también.